conferencia a cargo de don Víctor Olaya sobre cómo ser un mejor usuario de sistemas de información geográfica. Un poco sobre las calidades de don Víctor. Es ingeniero de montes, ha dedicado su carrera profesional al desarrollo de aplicaciones sobre diversos sistemas de información geográfica con énfasis en las relacionadas con el análisis de datos espaciales. Es autor del Marco de Procesos Geoespaciales de QGIS y autor del libro libre Sistemas de Información Geográfica. Para nosotros es un gusto que don Víctor nos esté acompañando en este evento. Antes de iniciar, igualmente le voy a dar la palabra al director de la Escuela de Geografía, don Pascal Giraud, para que nos brinde unas pequeñas apreciaciones. Don Pascal. Muchas gracias, Melvin. Muy buenos días a todos y todas. Es un gran gusto para mí de hablarles nuevamente. Ayer inauguré pues las jornadas y hoy me da un inmenso gusto volverme a dirigir a ustedes para presentar a don Víctor Olaya. A mí me parece sumamente importante también reseñar la importancia para nosotros en la Escuela de Geografía de la Universidad de Costa Rica, y uno como director pues ha traído un poco ese enfoque sobre la necesidad de poder formar geógrafos y geógrafas que puedan utilizar tanto software libre como software privativo, y la importancia de poder tener siempre en nuestro trabajo, en nuestro quehacer, esta insistencia en la necesidad de tener datos libres, datos abiertos, de tener acceso público a mucha de la información que necesitamos para nuestro trabajo. Y creo que hemos demostrado de que al formar profesionales, tanto en software libre como software privativo, les damos efectivamente una gama de opciones mucho más amplia a nuestros estudiantes y a nuestros futuros profesionales. Creo que este es un buen ejemplo y nos da un gran gusto recibir a don Víctor Olaya, que sí ha trabajado precisamente en manuales de QGIS y ha sido pues una persona que ha permitido divulgar un poco las formas de utilizar estos software libres como QGIS y otras aplicaciones de teledetección libre, lo cual nos parece sumamente importante de poder tener ese balance entre la enseñanza de ambas formas, digamos, de manejar datos geoespaciales. Y esto me parece que es algo que va probablemente a conocer un desarrollo todavía mayor en los próximos años. Como dije ayer, hoy en día con la pandemia del coronavirus, pues estamos obviamente en un proceso de aceleración de la virtualidad, de la conectividad, y creo que vamos a ver también muchos desarrollos, no hay mal que por bien no venga, muchos desarrollos ligados al uso de software libre. Así que me alegro muchísimo de que en esta segunda jornada de SIGI, Teledetección Libre, podamos contar con la presencia de don Víctor Olaya y que podamos profundizar nuestro conocimiento sobre estas aplicaciones de software libre de QGIS y de otras en el transcurso del día de hoy. Así que les deseo una excelente jornada. Agradezco mucho a don Víctor su presencia y les mando un saludo muy caluroso aquí desde la Universidad de Costa Rica. Muchas gracias, don Pascal. Entonces, a continuación, vamos a ver, don Víctor, si ya ahí ya podrías comenzar. Algunas nada más precisiones para el resto de los participantes, y las preguntas, por favor, las pueden ir haciendo a través del chat. Y al final de que don Víctor finalice la presentación, yo se las estaría, digamos, transmitiendo en el tiempo que tenemos, digamos, para el apartado de consultas. Entonces, un gusto, don Víctor, y cuando gustes. Muy bien, bueno, igualmente, y ante todo agradecer a la organización, a la Universidad de Costa Rica, a la Escuela de Geografía, la posibilidad de estar aquí dando esta conferencia. En mi caso es la primera vez que voy a hacer una charla así de forma remota. He hecho algunas otras cosas similares, pero una charla como tal de forma remota creo que es la primera vez. O si no,
No sé si tengo demasiada experiencia en este caso así, pero vamos a ver si es igual que hacerla en persona, no delante de un público. Muchas gracias también al público por estar ahí, todos y todas los que estáis al otro lado. Bueno, voy a compartir mi pantalla, a ver si se ve, para tener una pequeña presentación. Estar. Ahí está, don Víctor. Perfecto. Vamos a hacerlo grande. Ahí está. Bueno, pues vamos a dar esta charla, como digo, cómo hacer mejores profesionales en SIG. Y bueno, me gustaría contar un poquito de dónde viene la charla y por qué he decidido hablar sobre este tema. Esta es una charla que ya tenía yo preparada, pero que di en el evento de Force4G de Europa, también como una ponencia plenaria, se hizo en aquel caso en inglés. Y es más una charla filosófica, un poco que yo orientaba más hacia desarrolladores, porque es un evento que hay usuarios, pero yo sabía que había desarrolladores y mi intención era un poco reflexionar sobre cómo los desarrolladores podemos, a través del software que hacemos, intentar educar a la gente, cómo ayudarles a ser mejores profesionales en sí. Creo que también es interesante hacer esta charla desde el otro lado, es decir, enfocada hacia los usuarios, porque al final los usuarios y los desarrolladores somos dos caras de la misma moneda. Y creo que también es interesante para que bueno, los usuarios sean conscientes de cómo se hace un programa o qué es lo que los programadores intentamos también transmitirles o enseñarles a través de los programas, o deberíamos al menos, que esa es un poco mi idea de esta charla, ¿no? Cómo aquellos que hacemos programas debemos también intentar educar a través de esos programas y bueno, para que los usuarios pues, entiendan de esa manera, ¿no? Entonces, mi idea es un poco contar algunos conceptos sobre el sentido de, resumiendo rápidamente todo lo que va a ser la charla, pues la importancia del conocimiento dentro de este sector nuestro y de la educación y de cómo ser conscientes de lo que tenemos entre manos cuando usamos un sistema de información geográfica, ¿no? Bueno, me han presentado ya, pero por si acaso voy a dar otras 2 pinceladas rápidas. Yo soy desarrollador de software, mi trabajo principal es como desarrollador de software, es así como me gano la vida. Y quizás mi desarrollo más importante es lo que actualmente se llama Processing, el marco de geoprocesos de QGIS. Si alguno ha ido a QGIS y ha realizado algún tipo de análisis, pues habrá ido a ese Processing Toolbox o caja de herramientas Processing, se llama en la versión en español. Y bueno, esa digamos que es mi desarrollo principal o más célebre, por decirlo así, ¿no? También he trabajado en otros vamos a llamarlo, otras partes dentro del mundo del SIG, que también se ha mencionado, como es el caso de este libro, ¿no? Pongo esta foto que bueno, le tengo cariño a esta foto, la mandó un usuario un lector, después de que comprara y obtuviera mi libro, ¿no? El libro sobre una báscula que pesa 1,5 kilos, pues es 1,5 kilos de sabiduría sobre sí, que este gran libro que me ha llevado años escribir y que a lo mejor algunos de los que estáis viendo la charla lo conocéis. Y bueno, pues parece que son dos vertientes distintas, ¿no? del trabajo. Una es la parte de desarrollo, es una parte en la que me he dedicado a crear herramientas para que los profesionales de SIG hagan su trabajo. Y por otra parte está este libro en el cual con él intento educar, o doy una herramienta para aprender SIG y aprender todo lo que hay detrás de un SIG y todo lo que es necesario conocer. Bueno, parecen, como digo, dos vertientes distintas. A mí me gusta verlo también como una misma cosa. A mí me gusta pensar que cuando hago un software como la caja de herramientas, el Processing Toolbox, dentro de esa caja de herramientas también ayudo a educar a la gente, ayudo a enseñar a la gente este mundo del SIG, este mundo de la geografía, de la cartografía, del análisis de datos espaciales. Entonces es un poco lo que intento transmitir también en esta charla, lo que voy a intentar explicar, pues cómo intentar hacer que nuestro trabajo como desarrolladores o el de los usuarios cuando utilizan algún SIG, pues ayude a avanzar, a progresar y a tener mejor conocimiento de SIG, de la misma manera que tendría si uno coge un libro como el mío y lo lee y aprende y lo estudia, ¿no? Quiero empezar con una cita. Esta cita se hizo en la conferencia de Force4G Internacional de Barcelona, en una de las ponencias plenarias, a cargo de Skyler Earle. Y bueno, dice así: tu software es fantástico, pero es inútil sin datos. Explico de dónde viene. Esta frase viene de una ponencia en la que se hablaba de datos espaciales libres
En aquel entonces no había tantos datos espaciales libres como tenemos ahora. OpenStreetMap no era un proyecto tan grande y tan instaurado. Y entonces lo que venía a decir el ponente es, bueno, sí, estamos aquí discutiendo en esta conferencia, sobre todo discutimos sobre software, pero no hay que olvidar que el software es necesario los datos. Necesitamos datos para alimentar ese software, ¿no? Y la forma de decirlo pues era muy explícita, es decir, muy bien, está muy bien el software que hagáis, pero por muy bueno que sea vuestro software y muy fantástico que sea, si no le alimentáis con buenos datos, no sirve de nada, ¿no? Había que cambiar un poco el foco, no fue centrar solo nuestro trabajo, nuestro estudio, nuestras charlas de aquella conferencia sobre el software, sino también sobre los datos como sustento de ese software. Esa es un poco la idea sobre la que me voy a basar yo, porque a mí esta idea me parece muy correcta, ciertamente es una frase correcta, pero también entiendo que es una verdad, vamos a llamarlo así, una verdad a medias, porque creo que se puede ir más allá y oculta también una realidad, porque los datos no son en última instancia lo más importante. Entonces eso es lo que voy a intentar yo contar, ¿no? Voy a hacer esto con una pequeña metáfora de esta historia que todo el mundo conocerá, supongo, la historia de David y Goliat. Les voy a intentar hacer una pequeña metáfora, todo el mundo conoce la historia, ¿no? Goliat es el gigante, pero David es el que gana ese enfrentamiento, principalmente porque es más inteligente y no solo tiene su fuerza y su mayor tamaño, ¿no? Entonces, si analizamos un poco qué es lo que sucede en este caso de David y Goliat, pues vamos a ver que tenemos tres elementos principales, ¿no? O tres elementos por los cuales la victoria en ese enfrentamiento se decanta hacia el lado de David, a pesar de ser el pequeño, ¿no? Por un lado tenemos la onda, que es la herramienta que utiliza David, ¿no? Es el instrumento, la herramienta que utiliza y que en nuestro caso, si estamos hablando de GIS, podríamos equiparar con el SIG, ¿no? El SIG es una herramienta y la onda es una herramienta, el arma en este caso, ¿no? Nuestro arma es el SIG, la que utilizaríamos para solucionar problemas de análisis fácil, ¿no? ¿Qué pasa aquí? La onda por sí sola no sirve de nada. Es la frase que mencionaba yo antes. Los programas sin datos no sirven de nada. Y la onda de por sí no sirve de nada. Hay que añadirle unos datos, hay que alimentarla con algo. En este caso ese algo es una piedra. Necesitamos una piedra que es el equivalente a nuestros datos. Tenemos la onda, que sería el software, tenemos las piedras, que serían los datos, y en principio hasta aquí es donde llegaría esa frase, ¿no? Con la onda en sí es importante, pero lo más importante son los datos, necesitamos los datos. Hasta aquí podríamos llegar, pero realmente lo más importante no es ni la onda, ni los datos. Podemos tener una onda fantástica, podemos tener las mejores piedras, y aún así eso no nos garantiza que en ese combate tengamos alguna suerte de ventaja o que vayamos a salir bien parados de ahí. Hay un elemento que es muchísimo más importante a la hora de enfrentarnos, en este caso con nuestra onda y con nuestra piedra, y ese elemento es la puntería. Hay que saber utilizar bien una onda y hay que saber a dónde apuntar. De otra manera, da igual lo buena que sea nuestra onda y da igual lo buenos que sean nuestros datos, no vamos a llegar a nada, no vamos a salir airosos de ese combate. ¿Cómo podemos traducir esto a nuestro mundo del SIG, en lo que yo estaba hablando? Bueno, pues podemos reformular o hacer una paráfrasis de esa frase que yo citaba antes, y podemos decir que el software y los datos son fantásticos, pero son inútiles sin el conocimiento. Lo realmente importante es el conocimiento, no es tener un buen software, que es mucho mejor tener un buen software, por supuesto, no es tener unos buenos datos, que por supuesto ayudan y siempre va a ser mejor tenerlos. Lo importante es saber qué es lo que hacemos con todo eso, saber cómo utilizamos ese software, saber las limitaciones del software, las capacidades del software, saber las limitaciones y capacidades de nuestros datos y saber lo que significa cada cosa que hacemos con ese binomio de datos y software, ¿no? Cada cosa que hacemos con nuestra onda y nuestra piedra, saber cómo apuntar y cómo dispararla bien, ¿no? Esa es un poco la idea, el conocimiento. Entonces, lo que yo voy a hacer es dar algunas ideas de cómo creo yo que, como digo, desde el punto de vista del programador, esa era la idea original de la charla, pero también para que lo entendamos desde el lado del usuario, cómo intentar hacer que ese conocimiento prevalezca y que sea realmente lo valioso de nuestro análisis, ¿no? Y lo voy a hacer a forma de una especie de consejos un poco provocativos, ¿no? Realmente no hay que tomarlos al pie de la letra, pero
creo que es una forma buena de visualizar o de ver lo que realmente quiero decir, ¿no? El primer consejo que yo daría en ese sentido es hacer que el software sea más difícil de utilizar. Y por supuesto no quiero decir que tengamos que poner trabas en el software o que los programadores tengamos que complicar la vida al usuario, pero lo que no deberíamos hacer los programadores y lo que no deberían tampoco de pedir los usuarios es simplemente la facilidad de usar un software porque sí. El hacerlo más sencillo, más accesible, incluso podemos decir como más democrático, para que cualquiera pueda utilizar un software. Creo que eso es un peligro y que el intentar hacer que la razón, por decirlo así, de nuestro desarrollo o el principal objetivo de un programador o lo principal que un usuario busca en un software sea la facilidad de uso. Creo que es una cualidad interesante y muy atractiva tener un software que sea fácil de utilizar, que sea cómodo de utilizar, pero no tiene que ser la razón principal de ser. Yo creo que el software, si hacemos que el software sea un poco más difícil de usar, y ahora voy a explicar qué me refiero con eso exactamente, creo que ayudaría mucho a que el software lo utilizáramos mejor y fuéramos mejores profesionales de sí. Como digo, es lo que intento justificar un poco en esta charla, ¿no? A veces lo que intentamos cuando hacemos software es que la facilidad de uso pues, sustituya a la falta al conocimiento, perdón. Si alguien tiene una cierta falta de conocimiento, bueno, no importa, va a poder utilizar mi software porque se lo voy a poner fácil. Le voy a guiar de una manera intuitiva para que, a pesar de no saber mucho acerca de aquello que está haciendo, sea capaz de hacerlo. Si mi usuario no sabe hacer bien un mapa, no ha estudiado los fundamentos de la cartografía, del manejo del color, de las variables visuales, da igual, yo le voy a poner algunos botones fáciles para que aquello salga más o menos solo. Entonces el usuario va a ser capaz de hacer un mapa que probablemente parezca resultón y no quede mal, pero que desde el punto de vista cartográfico probablemente sea erróneo o sea muy mejorable. Eso es lo que hay que intentar, yo creo, evitar. El hacer software más fácil. Y los usuarios tienen que intentar no caer en la trampa de, bueno, pues de dejarse guiar por esa clase de cosas. Decir, bueno, como yo puedo hacer esto fácilmente en este software, no necesito ese conocimiento, no necesito formarme, no necesito practicar y mejorar y progresar, etcétera, dentro de esta disciplina, sea la cartografía, sea el análisis de datos espaciales, lo que sea que hagamos con un software, ¿no? con un sistema de información geográfica. Esto es una cita de un escritor de los años 80, Rick Cook. No es un texto técnico, es un escritor de novela, aunque una novela, vamos a llamarla así un poco técnica. Bueno, traduzco la frase. Dice, la programación hoy en día es una carrera entre los ingenieros de software que se esfuerzan en hacer programas más grandes y que sean más a prueba de tontos, vamos a ser un poco políticamente incorrectos, lo que dice a prueba de idiotas. Como digo, una carrera entre los ingenieros de software esforzándose por hacer mejores programas a prueba de tontos y el universo intentando producir mejores y tontos. Y por ahora el universo va ganando. La frase, aparte de lo simpática y graciosa que pueda ser, creo que es una gran verdad. Y es una gran verdad porque lo que intentamos hacer a veces al programar, al crear un programa, es justamente hacer mejores programas a prueba de tontos, a prueba de idiotas, y lo que deberíamos de intentar hacer es lo contrario, es intentar que no haya eso que, como digo, de una manera un poco políticamente incorrecta, llamamos idiotas, ¿no? Deberíamos hacer que los usuarios de nuestros SIG no fueran algo que pudiéramos llamar tontos o idiotas, fueran gente formada, tuvieran una buena formación, fueran buenos usuarios con buen conocimiento, con una buena base teórica. Y entonces no necesitaríamos hacer esos programas a prueba de tontos. Es decir, no competir con el universo en esa carrera, que así a modo de broma se dice en esa cita, sino luchar para educar más a la gente y hacer que no fueran tontos. Entonces no necesitaríamos hacer programas a prueba de tontos, que, como digo, creo que es un error hacer eso. Creo que es un error esa perspectiva de intentar sustituir el conocimiento con otros elementos tales como la facilidad de uso. La idea de user-friendly, ¿no? Amigable para el usuario, que seguro que todo el mundo ha oído, pues está muy bien. Es bueno tener programas que sean user-friendly, pero ¿qué quiere decir realmente que sean amigables para el usuario? Un software amigable para el usuario puede ser un software que le ahorre al usuario una serie de pasos, o que sea intuitivo, que no tenga que buscar cosas donde no las hay, etcétera, etcétera, que tenga una interfaz agradable, cómoda de usar, pero no lo que no tiene que ser es darle facilidades al usuario para que no tenga
la base teórica o el conocimiento necesario para usar esa herramienta. O sea, una cosa es al usuario que sabe, que está formado para utilizar una herramienta, ponérselo fácil, hacer que sea más productivo, más eficiente usando ese software. Pero al usuario que no está preparado, por decirlo así, para usar ese software, porque no tiene un conocimiento previo, no hay que ponérselo fácil. Esa parte la tiene que aprender fuera del software, tiene que llegar preparado, por decirlo así, a nuestro software, ¿no? Yo creo que para ser mejores profesionales de SIG, los que me están escuchando y que no sean desarrolladores, que sean usuarios, probablemente la mayoría, creo que deben trabajar en eso, en llegar a ser buenos usuarios a través de llegar a ese software con un conocimiento previo suficiente, con una base teórica y práctica suficiente, ¿no? Y no esperar que el software le vaya a solucionar esa papeleta, ¿no? El objetivo cuando hacemos un software no es satisfacer al usuario, y creo que esto es importante. Muchas veces cuando los programadores hacemos un software, o incluso es un software comercial, vendemos un software a un usuario, intentamos que ese usuario le guste al usuario, esté contento. Y eso, bueno, pues está bien, claro, nos va a garantizar que ese usuario a lo mejor compra ese software o le gusta utilizar el software, pero en este mundo, sobre todo en este mundo nuestro del SIG, tenemos que pensar que el usuario de SIG no es nunca el elemento final de la cadena. Si yo hago un mapa, si yo hago un análisis de datos espaciales, lo que genero es un resultado que después va a llegar a otros. Hay otras personas que van a ver ese mapa, van a tomar decisiones en función de ese mapa o en función de ese análisis de datos espaciales, van a hacer esa serie de cosas. Entonces, el usuario final no soy yo, no es el usuario del software, es el usuario de mis resultados. Y esos son los que hay que tener contentos. A los usuarios que van a recibir un mapa. ¿Cómo les tenemos contentos? Haciendo buenos mapas. ¿Cómo les tenemos contentos? Dándole un buen análisis de datos espaciales que sea sólido, que no tenga errores, no tenga sesgos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces el objetivo no es hacer un software que satisface al usuario, porque al hacerlo además estamos creando, desarrollando esas creencias erróneas. El usuario piensa que como es capaz de hacer algo, lo está haciendo bien. El usuario es capaz de hacer un mapa, pero ese mapa es erróneo, tiene errores o es mejorable. Entonces cuando luego lo entregue al siguiente en esa cadena, ¿no? El que va a leer ese mapa, el que va a utilizar ese mapa, le está dando un producto que no es óptimo, que es deficiente. No debemos desarrollar esas creencias erróneas en el usuario, ¿no? El objetivo no es satisfacer al usuario, sino crear, como digo, resultados satisfactorios, resultados que al final van a ser útiles y van a ser resultados de calidad. No importan los usuarios contentos, lo que importan son los resultados de calidad. Por eso es lo que me refiero, intentar evitar caer en esa trampa de hacer un software que sea sencillo de usar y que permita llegar a un resultado a pesar de quizá no estar lo suficientemente preparado, porque mantenemos al usuario contento y le hacemos creer que sabe hacer algo, pero el resultado que genera no es tan bueno como debiera y los que vienen después, como digo, en esa cadena, los vamos a tener menos contentos. Y esos son los importantes porque son al final los que van a tomar decisiones sobre, bueno, en función de los análisis de datos espaciales, de los mapas, etcétera. Voy a poner aquí un ejemplo. A algunos os sonará esta pantalla. Esto es del Geostatistical Analysis de ArcGIS. Es una herramienta muy potente y yo la pongo aquí como ejemplo efectivamente de eso, de una herramienta muy potente, una muy buena herramienta para desarrollar análisis espaciales, para ese análisis geostadístico, muy completa, con multitud de posibilidades, pero que desde el punto de vista de lo que vengo contando antes, pues quizá es mejorable. Y es mejorable porque si miramos en esa ventana, en la parte de abajo donde están esos botones hay un botón que dice siguiente. Está hecho en esto que llaman aquí un wizard. Es más fácil de utilizar, te va guiando por esas fases. ¿Y qué sucede? Pues sucede que básicamente, si alguno lo ha utilizado, yo meto ahí una capa de puntos cualquiera, empiezo a dar a siguiente, siguiente y al final acabo llegando a un resultado de una interpolación, acabo teniendo una capa raster interpolada que puede ser muy buena o puede ser un auténtico desastre. Puede estar muy mal hecha, sin ninguna solidez teórica y sin embargo, pues el software me permite, a pesar de que todos esos elementos que yo veo ahí, que como se puede ver es muy complejo, a pesar de que yo debería entender qué es lo que quiere decir cada una de esas cosas, incluso si no las entiendo, soy capaz de llegar a un resultado. Resultado que aunque sea incorrecto, al usuario que no tiene muchas tablas, no sabe mucho del tema, le puede parecer correcto porque llega a una una capa raster que tiene sus colores, que tiene su aspecto más o menos resultón, como digo, y puede pensar que ha sido capaz de hacer algo cuando ha sido capaz de hacer algo incorrecto.
¿no? Entonces, eso es lo que vengo a decir, que la forma en que hacemos llegar al usuario toda esa potencia de cálculo, todas esas herramientas, bueno, pues puede inducir a un mal uso. Y eso es lo que creo que deberíamos evitar. Y lo que los usuarios también deben ser conscientes de que si un usuario que no sabe de geoestadística se enfrenta con una herramienta así, una interfaz así, da con algo así, pues es bueno ser consciente de que aunque tenga un botón que dice siguiente, siguiente, quizás no debería usarlo. Quizás debo decir, bueno, ¿tengo el suficiente conocimiento de geoestadística para usarlo? Pues a lo mejor no. Eso es lo que creo que es interesante. No solo que los programadores, que estaría bien que los programadores no nos pongan delante estas herramientas que pueden ser engañosas, sino que los usuarios también seamos conscientes de que, bueno, que no por el hecho de que esté ahí la herramienta tenemos que usarla, porque a lo mejor no sabemos usarla y no estamos en circunstancia adecuada para utilizarla y sacar un buen resultado. Esto lo podemos analizar desde lo que se suele llamar UI UX, la experiencia de usuario y la interfaz de usuario, ¿no? Entonces, es bastante fácil de ver si recurrimos a estos conceptos. Y voy a hacer un ejemplo muy simple. Vamos a desarrollar una interfaz de usuario y vamos a ver cómo es su experiencia de usuario para encender una luz, para encender una bombilla. Entonces, una interfaz de usuario muy simple y que en la que todo el mundo pensaría, pues es un simple botón, como el que tenemos todos en nuestra casa para encender o apagar una bombilla. Si analizamos esto desde el punto de vista de la experiencia de usuario, de la interfaz de usuario, pues vemos que como interfaz de usuario es muy buena, es muy adecuada, es fácil de usar, es intuitiva, es simple, tiene todas las ventajas y no tiene ningún inconveniente, ¿no? Es una gran interfaz de usuario. Si lo vemos desde el punto de vista de la experiencia de usuario, pues efectivamente es muy fácil. Solo dando a un botón no hay forma más fácil, ¿no? de encender una bombilla. Entonces es un gran diseño desde el punto de vista de la interfaz de usuario y de la experiencia de usuario. Ahora, supongamos que cambiamos este contexto, este supuesto, y que al otro lado del botón no hay una bombilla, sino que hay una bomba atómica o un lanzador de misiles. Y vamos a hacer el mismo análisis. Como experiencia de usuario es una gran experiencia de usuario. Es muy fácil, simplemente dando clic, haciendo un botón, yo consigo detonar esa bomba, consigo lanzar ese misil. Ahora, vamos a ver a la interfaz de usuario. ¿Es eso una buena interfaz de usuario? Pues claramente no. Estamos trabajando con algo que es peligroso y deberíamos hacer algo que fuera un poquito más difícil o al menos que no dé lugar a que puedas lanzar una bomba sin querer. Deberíamos buscar algo más así. ¿Qué tenemos aquí? Como interfaz de usuario para lanzar una bomba o detonar una bomba, lanzar un misil, es perfecto. Es muy buena la interfaz de usuario porque permite lanzarla, pero al mismo tiempo permite que haya una cierta seguridad. ¿Cómo es la experiencia de usuario? Pues la experiencia de usuario es mala, porque un usuario tiene que activar 2 o 3 botones, meter una llave, levantar una tapita. Es malo, no es cómodo, pero como interfaz de usuario es bueno. Esa es un poco la idea que también debemos aplicar en el software. El no siempre buscar el hecho de que las cosas sean más fáciles de usar. Y puede parecer que este caso es exagerado, porque bueno, el caso de la bombilla era un caso muy, muy inocuo, ¿no? Una bombilla no tiene peligro, una bomba es un caso muy peligroso, o lanzar un misil. Pero si pensamos en el caso de utilizar un SIG, de hecho, la mayor parte de las veces se parece más a la bomba que a la bombilla. Con un SIG podemos hacer análisis hidrológico para calcular el caudal punta en un cierto lugar donde voy a construir una presa. Si me equivoco, la presa estará mal dimensionada, se puede romper y puede matar a gente. El SIG se puede utilizar para hacer cálculos militares como tales. Entonces, al final, el SIG es una herramienta que yo puedo utilizar para cosas que son potencialmente peligrosas o potencialmente que necesitan que se hagan bien porque pueden tener consecuencias desastrosas y bastante perjudiciales, ¿no? Entonces, esa frase que yo venía contando desde el principio, que he reformulado antes, la puedo volver a reformular, ¿no? Y puedo decir que tu software y tus datos son fantásticos, pero sin conocimiento son peligrosos. No solo son inútiles, sino que son peligrosos. Utilizar un software y unos datos, por muy buenos que sean, sin conocimiento puede incluso llegar a ser peligroso. Y con esto lo que quiero es justificar exactamente ese hecho de que tenemos que hacer software que no hay que obligar a que sea más difícil, pero tampoco hay que hacerlo fácil de por sí cuando no es necesario o cuando eso puede tener consecuencias negativas para hacerlo, ¿vale? Entonces, un poco esa es la justificación que aporto, ¿no?
Y bueno, esto era más desde el punto de vista, esta siguiente y la siguiente transparencia, la próxima, desde el punto de vista del programador, como digo, pero también es interesante dar la vuelta desde el punto de vista del usuario. Es otra cita de otro libro de este escritor, de Rick Cook, que a mí me gusta mucho. Y bueno, ahí comenta las 3 cosas más peligrosas. La importante es la última. Una de las cosas más peligrosas es un usuario con una idea. Y es verdad que a veces los usuarios tenemos ideas de cómo podríamos hacer que este software fuera mejor o más fácil. Normalmente nos gustan las cosas cómodas, nos gusta llegar a las cosas pronto y a veces eso puede ser peligroso. A veces podemos querer que el software sea de una determinada manera y podemos pedir a un desarrollador, sobre todo en el caso de que haya un intercambio comercial, contratamos a alguien para que nos desarrolle un plugin para un GIS o una cosa similar. Y a veces los usuarios, pues como digo, tenemos muy malas ideas y no siempre hay que hacerles caso, ¿no? A esa máxima que se suele decir a veces del cliente siempre tiene razón, pues no. El cliente no siempre tiene razón. El cliente tiene el dinero y paga porque le dan cosas. Pero a veces los programadores deberíamos saber decir no. Esto no es bueno implementarlo así. Y a veces los clientes deberían darle 2 vueltas a las ideas antes de, el cliente, entendido en este caso como usuario, deberían darle 2 vueltas a las ideas antes de decir, pues me gustaría que eso fuera así, porque es más fácil. No, quizás si uno es un usuario o uno trabaja en un lugar donde se usa así, que tiene a su cargo una serie de personas que utilizan así, quiere facilitarles la vida a esas personas, pues vamos a programar, vamos a encargar que nos haga una extensión que haga esto más fácil o que me permita, es un caso muy clásico, que me permita a mis usuarios hacer esto incluso si no saben mucho. Bueno, pues eso no es una buena idea. No estamos ayudando a crear mejores profesionales de sí, ¿no? Que es, como digo, un poco la premisa de esta charla, ¿no? Salimos de esta idea que yo comentaba, de esta propuesta. Hay que hacer que el software sea más difícil de usar. Y siguiendo un poco con este tono provocativo, pues aquí va mi segunda recomendación. Debemos escribir menos documentación. Esto los que están en el mundo del software libre saben que es un comentario habitual. En el mundo del software libre, el decir que bueno, el software libre está bien, es potente, hay software que se desarrolla mucho, pero los programadores de software libre pues son vagos y no documentan las cosas y generalmente la documentación es pobre, ¿no? Entonces parece un poco un contrasentido que yo que vengo del mundo del software libre, pues decir, encima hay que escribir menos documentación todavía. Bueno, obviamente, como digo, es el tono provocativo y no es que haya que escribir menos de por sí, pero creo que hay que escribir la documentación que hace falta. Y eso implica no escribir parte de la documentación que a veces escribimos o que a veces pedimos que se escriba. A veces los usuarios decimos, esto no está documentado, debería estar documentado para que yo, como usuario, llego a este software y me gustaría saber cómo hacer esto y no está aquí. Alguien lo debería documentar. Pues a lo mejor no habría que documentar eso, habría que documentar otras cosas. Mi idea fundamental en lo que respecta a documentación de software, mi, digamos, premisa fundamental a seguir, es que la documentación explica el software. Y eso parece muy obvio, pero en muchos casos nos lo saltamos. En el mundo del SIG, en mi experiencia, nos lo saltamos mucho y los usuarios lo demandan mucho que nos saltemos de ahí. Si salimos del mundo del SIG, imaginamos, por ejemplo, el mundo de un procesador de textos. Todos conocemos procesador de texto libre como OpenOffice, LibreOffice, todos los de esa familia, ¿no? Cuando vamos a la ayuda de un programa así, que por cierto tiene buena documentación, si yo quiero utilizar LibreOffice para escribir una novela, en esa documentación no me va a explicar cómo escribir una novela, cómo crear personajes. Si yo quiero escribir un poema, no me va a explicar los fundamentos de la poesía o las ideas que hace falta tener en cuenta para escribir un buen poema, etcétera, etcétera. Si escribo un texto técnico, tampoco me va a explicar ahí cómo escribir con claridad, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque eso yo lo estudio aparte. Yo estudio literatura, leo libros, aprendo a escribir novelas, cuentos, poemas, lo que sea, y lo que voy a hacer con el software es escribir. Y entonces voy a necesitar poner una palabra en negrita, poner un margen, ese tipo de cosas que son del software, eso es lo que hay que meter en la documentación. Y si vemos un programa como OpenOffice, como LibreOffice, pues lo cumple. En su documentación no explica cómo hacer novelas, explica cómo utilizar esas herramientas para variar los márgenes, para cambiar el tipo de letra, etcétera, etcétera. Todas las muchas cosas que se pueden hacer con un software. ¿Qué pasa en el mundo del SIG? Pues en el mundo del SIG hay muchas veces que la gente pide que se documente cómo utilizar, por ejemplo, un algoritmo de análisis. Y documentar un algoritmo de análisis no es solo decir qué es ese software, qué es lo que hace ese algoritmo, sino contar el fundamento teórico que hay detrás. Y eso es un error. El usuario tiene que venir ya con el fundamento teórico sabido. Si no, no está en condiciones de utilizar ese software.
Pongo un ejemplo, esto es sacado de una documentación, un algoritmo para el cálculo de las pendientes, un algoritmo muy sencillo. Todo el mundo que va a utilizar ese algoritmo debería saber qué es la pendiente, ¿no? Y qué significado físico tiene la pendiente, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué hay que documentar en ese algoritmo? Pues ahí, por ejemplo, vemos qué entradas tiene. Una entrada es la elevación. Y ahí explica cosas que son del software y que un usuario, por muy listo que sea, no ha de saber de por sí. Por ejemplo, dice, los valores tienen que estar en las mismas unidades que el tamaño de celda. Puede ser que hay otro software en el cual, si yo meto un modelo digital de elevaciones, el algoritmo asuma que va a estar en metros siempre. Bueno, en este caso no, en este caso asume que está en las mismas unidades que la capa de entrada, que el tamaño de celda de la capa de entrada. Eso es algo propio del software, ¿vale? Por ejemplo, en esa ayuda se dice que las celdas se asume que son cuadradas. En otro caso puede ser que podamos trabajar con una capa que tiene celdas rectangulares, con un ancho distinto del alto, ¿vale? Entonces, eso es algo que no puede saber un usuario, es algo propio del software y que otro software puede ser distinto. El análisis de qué es la pendiente o qué es, como digo, cuál es el significado físico o para qué puede servir una capa de pendiente, eso no corresponde aquí, no es parte del software, ¿vale? Y no deberíamos ponerlo. Entonces, si por ejemplo pensamos en el algoritmo que yo, en ese ventana de análisis geoestadístico que enseñaba yo antes, la metodología que a lo mejor a algunos os suena del Kriging, es un método geoestadístico que se podría aplicar en esa ventana, pues ¿cómo haríamos una documentación, ¿no?, para el caso del Kriging? Pues deberíamos hacerlo igual, explicando qué es la capa de puntos de entrada, si tiene algunas limitaciones o no, qué hay que meter en el campo que me dice cuál de los campos de la tabla hay que usar para interpolar, etcétera, etcétera. Algunas de esos valores, ¿no? Y, por ejemplo, en el caso del Kriging, a los que os suene familiar el Kriging, lo habréis escuchado, los que no, pues no. Pero veis ahí esos tres elementos finales, que dice range, nugget y seal. Cualquiera que sepa algo de geoestadística y sepa lo que es el Kriging, sabe perfectamente qué quiere decir eso, range, nugget y seal. Entonces ahí habrá que decir, bueno, pues, no sé, tiene que ser un campo numérico. O en esta herramienta permite que el campo sea de texto y él lo cambia automáticamente a campo numérico. No sé, cosas del software en sí. Pero no hay que explicar qué es range, nugget y seal. Un usuario que no sabe lo que es eso, sabe muy poco de geoestadística. Entonces no debería utilizar este algoritmo. Porque el resultado no va a tener un valor real, no va a ser un resultado sólido, por decirlo así, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si documentamos? Pues si me voy a ese ejemplo que yo mostraba antes del Geostatistical Analysis de ArcGIS, tiene documentación acerca del algoritmo del Kriging, que es la siguiente, y explica no solo lo que hay que meter en esos campos, no solo la parte del software, sino que explica un poco cómo funciona el Kriging. Y esto de cómo funciona el Kriging son aproximadamente 4 o 5 páginas web, dentro de la documentación de ArcMap, lo vais a ver en este caso, que explica qué es el Kriging y un poco pues, esas ideas, te cuenta qué es el range, el nugget, seal, qué son esas cosas. Como digo, son 4 o 5 paginitas. Y esto también sirve, al igual que yo comentaba antes, para desarrollar falsa seguridad en el usuario. Porque el usuario lee un poco esta documentación, cree que sabe algo y realmente no sabe nada. Porque el Kriging o todos estos conceptos geoestadísticos son lo suficientemente complejos para que no se expliquen en 4 o 5 páginas. ¿Cuál es la solución entonces? La solución es documentar en el software, como digo, solo la parte del software, solo lo que hay que meter en ese algoritmo, y el usuario que se forme en este tipo de cosas, el Kriging, la geoestadística, no con 4 o 5 paginitas, sino con 500 paginitas, con un libro entero que es como debe ser. Para crear mejores profesionales de SIG, debemos hacer que esos profesionales de SIG estudien la disciplina, no que aprendan un poco en la ayuda que les damos. Porque eso es insuficiente, nunca vamos a reemplazar con un poco de documentación, porque no es viable, no vamos a reemplazar todo un tratado de geoestadística como el que debería uno conocer antes de poder utilizar un algoritmo, ¿vale? Entonces, por eso digo, documentar menos. Documentemos menos, documentemos lo importante, documentemos el software y no pretendamos añadir esas cosas para facilitar a algunos usuarios, porque los usuarios que no saben utilizar, con esas 4 o 5 páginas van a ser capaces de hacer algo, pero ese algo que van a hacer va a ser muy pobre. Entonces, no hagamos esa documentación para ayudar a la gente que quiere, digamos, ir por la vía rápida, la vía vaga, de no esforzarse mucho, y hagamos que la gente se esfuerce en aprender GIS.
Y como último consejo, un poco siguiendo en la línea anterior, es no ayudar tanto en listas de correo y foros. Como decía antes, una vez más, desde ese punto de vista un poco irónico y provocativo, ¿no? Pero creo que también es importante porque, sobre todo en el caso del software libre, pues tenemos una comunidad importante. El software libre tan importante como el software y como los programadores son todos las personas que están en esa comunidad, usuarios, desarrolladores, gente que hace cualquier tipo de trabajo alrededor de ese software y se comunican e interaccionan, ¿no? Entonces, cuando interaccionamos con otros a través de listas de correo, de foros, de cualquier charlas o de lo que sea, a veces tenemos que intentar, pues, por decirlo así, no ser tan promiscuos, no intentar ayudar a todo el mundo o ser tan generosos. Hay que ser generosos, pero igual que en el caso de la documentación, con continuo, hacerlo bien acertadamente, ¿no? No intentar hacerlo un poco indiscriminadamente. Y es fácil enlazar eso con lo anterior, porque todos sabemos que cuando vamos a la lista, pues a veces no somos capaces de utilizar ese algoritmo del Kriging porque no sabemos cómo se usa, no tenemos la suficiente ayuda y, claro, en vez de irnos a leer un libro de 500 páginas, pues vamos al foro correspondiente y decimos, compañeros, tengo este problema, me acabo de instalar QGIS, tengo una capa de puntos, quiero interpolar, ¿cómo lo hago? Y la respuesta correcta en el foro sería, léete el libro, un libro de geoestadística, y luego ya verás cómo vas a entender todo rápidamente. Alguien que sepa geoestadística abre cualquier módulo de análisis de Kriging y lo vas a saber utilizar al instante. Esa sería la respuesta correcta, que es una respuesta que desgraciadamente no abunda en los foros. E incluso si alguien nos da esa respuesta, siempre va a haber alguien que al contrario, que diga, pues mira, yo probé y metí 0, 0, 0 en todos los campos y me ha funcionado. Y efectivamente funciona porque obtienes un resultado. ¿Pero es correcto el resultado? Pues lo más probable es que no. No estás utilizando correctamente ese algoritmo. Claro, obviamente uno es vago y uno no quiere, si uno te dice que hagas 500 páginas, que leas 500 páginas de un libro y otro te dice que metas 3 números, pues tendemos a hacer caso al que nos propone la opción más sencilla, ¿no? Entonces, como usuarios, como participantes en esos foros, tenemos que intentar responder solo cuando sabemos que nuestra respuesta es correcta, no intentar dar truquillos, yo creo, ese tipo de ayuda para quien no tiene el conocimiento necesario. Y como usuarios, pues a veces, si tenemos que utilizar algún método de interpolación, por ejemplo, este caso que estoy poniendo de ejemplo, pues a lo mejor pensar que aunque quede muy bien utilizar ese método de interpolación que hemos oído hablar de él y es interesante, pues a lo mejor no estamos preparados. Y si no vamos a hacer el esfuerzo de formarnos, de estudiar geoestadística, pues a lo mejor habrá que usar otro método más sencillo, que a lo mejor entendemos más fácilmente y sí somos capaces de entenderlo lo suficientemente bien como para aplicarlo, aunque no sea tan elaborado o pueda dar un resultado tan bueno, porque usando el método más complejo, si se usa bien da un resultado mejor, pero si se usa mal puede dar un resultado mucho peor, ¿no? Entonces, a veces como usuarios pues tenemos que ser conscientes de nuestras limitaciones y no seguir esos caminos rápidos, esos atajos que a lo mejor se nos proponen en lista de correo y foros y no preguntar en el sentido, oye, compañeros, ¿cómo hago esto? Dame una recetilla rápida, ¿no? Creo que esa es una manera muy buena de no ir por el mal camino y de convertirse en un mejor profesional de SIG, ¿no? Intentando pues hacer las cosas bien y ser consciente de las limitaciones, ¿no? Y lo mismo que decía antes, la lista de correo de software tratan sobre ese software, ¿no? Si tenemos una lista, vamos a decir, de QGIS, pues puedo preguntar sobre los parámetros, sobre las unidades que espera el software, sobre un problema que tengo, un error, pero no ir a preguntar allí cómo hacer un cierto análisis. De la misma manera que no voy al foro de OpenOffice o de LibreOffice a preguntar cómo se crean personajes para mi novela de ciencia ficción, a pesar de que la esté escribiendo utilizando OpenOffice. Ese es un poco aplicar la misma filosofía. Y una recomendación, yo creo, diría, cuidado con la gamificación. Es una palabra que a mí no me gusta mucho. Es decir, quizás por decir ludificación, me gusta más decirlo así, ¿no? Pero se entiende, ¿no?, lo que llamamos gamificación, o lo que yo digo de ludificación, creo que suena mejor y más correcto desde el punto de vista del castellano. Esos componentes que encontramos en foros que nos van dando puntos y nos van dando escuditos y cositas, y cosas cuando interaccionamos con la gente. Alguien pregunta algo y cuando yo le respondo, pues ese alguien me puede dar un positivo, un like, o unos puntos, que luego realmente no valen para nada más que para, bueno, decir que tengo muchos puntos, tengo la medalla de oro, la medalla de plata, etcétera, etcétera. La idea de eso es que al convertir eso en un juego, pues
fomenta que la gente interactúe, que la gente responda más, esté más activa, lo cual es bueno, pero también fomenta que por el hecho de jugar, de conseguir más puntos, de esos puntos, a veces respondamos donde no debemos, o respondamos, bueno, pues voy a responder algo aquí, aunque no esté 100% seguro y respondo algo, y probablemente le voy a dar a ese usuario un truquito de yo metí aquí el valor 00 y salió, y el usuario lo va a hacer, y como va a ver que le sale algún resultado, pues me va a dar un positivo, me va a dar un like, me pone un premio, o lo que haya en la plataforma en cuestión, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con esa ludificación, el hacer que las cosas sean un poco competición, sean juego, porque puede incentivar el que no sean de tanta calidad esos intercambios, esas respuestas, esas sugestiones que se hacen a través de esos foros, ¿no? Entonces creo que es importante también. Para ir concluyendo, quiero dar las dos últimas transparencias, dos conclusiones. Una es la diferencia entre usuarios y profesionales. Si os habéis fijado, yo estoy hablando aquí, el título de la charla es cómo crear mejores profesionales, no cómo crear mejores usuarios. Uno puede ser un buen usuario de un SIG y, sin embargo, no ser un buen profesional. Esa idea de profesional, como digo, alguien que responde a cuestiones sobre datos espaciales, sobre realidades geoespaciales. Eso es lo que tenemos, yo creo, que intentar fomentar, ser un buen profesional. De la misma manera, vuelvo al ejemplo que he usado antes, un buen usuario de un software de edición de textos, de un procesador de textos, no es necesariamente un buen escritor. Y lo que tenemos, yo creo, que intentar hacer es que seamos buenos escritores, que escribamos buenas novelas, buenos poemas, buenas cartas, buenos artículos, a unos buenísimos usuarios del software. Aun si hacemos las cosas de una manera torpe y sabemos utilizar solo 3 comandos, pero al final acabaremos escribiendo buenos libros, ¿no? Que es lo importante. Y aquí lo mismo, aunque no seamos unos grandes usuarios del SIG, ser un usuario competente, pero sobre todo ser un buen profesional, ¿no? Porque a veces lo que intentamos ser un buen usuario es el equivalente a intentar saber todas las funciones del OpenOffice y, sin embargo, no tener ni idea de gramática y escribir con faltas de ortografía. Pues no es así. Lo importante es lo otro. Lo importante es la parte profesional, el contenido, lo que es nuestro mundo del SIG, ¿no? Nuestra disciplina del SIG. Eso es lo que deberíamos intentar dominar y conocer bien para ser profesionales, ¿no? E insisto en la idea que comentaba antes de enfrentar, igual que decía, los usuarios frente al profesional, más interesante centrarnos en ser un profesional que ser usuario y centrarnos más en los demás que en mí mismo, ¿no? Yo soy un usuario de un SIG, o soy un programador, soy un analista de datos espaciales, soy un cartógrafo, pero al final mi trabajo es algo que es para los demás. Soy un eslabón intermedio. En este mundo del SIG, los que usamos SIG somos un eslabón intermedio. Normalmente son otros los que van a aprovechar, a consumir nuestros análisis, a consumir nuestros mapas, nuestras webs con mapas interactivos, etcétera. Lo que sea que hagamos en el mundo del SIG, al final son otros los que nos van a consumir. Y es más interesante pensar en ellos, en cómo ellos van a poder aprovechar y sacar la información que nosotros les estamos transmitiendo, que realmente en lo que yo hago, en que sea el software más útil para mí, más fácil, más etcétera, no. Lo que tengo que pensar es en generar mejores resultados, en generar mejores elementos para que luego los demás puedan aprovecharlo de una manera más provechosa y mejor, y así pues le sacamos más valor, en definitiva, al SIG, y le sacamos más valor a los datos espaciales y a todo lo que hay en este mundo nuestro, ¿no? Y más o menos esa es la charla. Bueno, gracias de nuevo a todos los que estáis ahí, todos los oyentes. Gracias a la organización, a la Universidad de Costa Rica, a la Universidad de la Escuela de Geografía. Y bueno, como han dicho antes, si hay preguntas, encantado de responderlas. La última vez que, como digo, que di esta charla, ya lo he hecho antes, la última vez, la verdad es que hubo después un diálogo muy, muy productivo, un diálogo bastante interesante. También es cierto que no sé los que estáis viendo si en esta charla, digamos, esta modalidad online de la conferencia también se lleva lo que se hace a veces en las conferencias en persona, que la gente va tuiteando y hablando de cosas. La otra vez, ya lo digo por decirlo así, es muy fácil sacar cosas mal de contexto en esta charla, porque me acuerdo en esta vez que la di en vivo, la gente comentaba en Twitter, qué buena charla, me ha gustado mucho la charla de Víctor, y a lo mejor ponía una foto mía dando la charla con la transparencia que ponía detrás. Hay que hacer el software más difícil de usar. Y la gente que comentaba eso en Twitter, que no había estado en la charla, pues decía, pero qué espanto es esto, ¿cómo está diciendo esto? ¿No? Entonces,
es importante el contexto en la charla, lo digo para que, es verdad, como he intentado hacerlo con esa, digamos, ese enfoque un poco provocativo, pues sacado de contexto no tiene mucho sentido esas transparencias, pero espero que como lo he hecho yo aquí, sí que tenga y que, bueno, que hayáis entendido las ideas y que ahora podamos tener un diálogo, una conversación que sea fructífera e interesante. Gracias. Perfecto, te agradezco, Víctor. Si tienen consultas, les agradecería por una cuestión de orden si pueden levantar la mano en el chat y yo les voy, digamos, dando la palabra según corresponda. Consultas, comentarios. Ahí en el chat, Víctor, Fabio Andrés te indica que muchas gracias, que muy acertada, digamos, la charla. Entonces ahí te voy Muchas retomando. gracias. Después Natalia Cortés dice que acá en Costa Rica se tiene esa maña. La mayoría de los usuarios leemos los manuales de software y se piensa que ya somos todos unos expertos, digamos, en el tema. Por eso es la razón que decía yo, que se crea esa falsa seguridad, ¿no? El manual de software contiene un poquito de teoría y con ese poquito de teoría uno piensa que ya es suficiente. Yo creo que hay que leer más teoría sobre SIG que teoría sobre el software, yo creo, ¿no? Aprovecho aquí, yo siento hacerlo, ¿no? Pero aprovecho para hablar de ese libro que yo tengo, del que por cierto dentro de poco va a salir una nueva edición. Pero creo que es libros así, el mío o cualquier otro, son fundamentales para aprender y no depender tanto de eso, de manuales del software. Los manuales del software, si uno sabe bien utilizar, si uno sabe bien los conceptos de SIG y el software está más o menos bien hecho, es intuitivo, no necesita aprender, básicamente no necesita usar un manual de software realmente, porque lo sabe todo aquel que es experto, digamos, en este mundo del SIG, sabe que eso es lo fundamental, que se puede cambiar de un software a otro. Además, si uno aprende a utilizar ArcGIS y ha aprendido el software ArcGIS y un poco de la teoría, cuando se pasa a QGIS a lo mejor no lo encuentra lógico, no sabe qué hacer, mientras que si uno realmente conoce bien la teoría y los fundamentos, cambiar de un software a otro es muy sencillo. Después, GoRM nos indica, Víctor, que libros recomendados para aprender más geoestadística. El que he mostrado ahí, y si queréis lo vuelvo a poner otra vez, porque creo que este es, bueno, es un clásico, vaya, que no es, vamos a compartir la pantalla un momentito. Si lo quiere alguien apuntar, vamos a ver, compartir la pantalla otra vez. Creo que es un libro, el Isaac Srivastava, bueno, es como es un libro antiguo, es un libro, no es reciente, digamos, un libro clásico, pero bueno, los habrá mejores, tampoco yo soy un enorme experto en este campo que esté al día de las últimas publicaciones, pero básicamente si alguien se lee ese libro y aprende todo lo que hay ahí, no va a necesitar más. Ya es un gran entendido del tema, suficientemente solvente para trabajar en ese campo, sin duda. Perfecto. Después, George Pats nos indica que algunos usuarios de software utilizan de manera indistinta CAD y GIS. ¿Qué les dirías? Bueno, depende para lo que lo utilicen. Obviamente, en el CAD se han hecho también planos y bueno, es una herramienta que se ha utilizado para ello, que muchas de esas herramientas al principio no estaban en los SIG, ahora los SIG sí que tienen herramientas de CAD, sobre todo para el trazado, para la digitalización, diseño, etcétera, de elementos. Depende, no me parece que sea ni malo ni bueno, porque son dos herramientas distintas. Obviamente, si uno utiliza un SIG para diseñar una pieza de un motor, pues a lo mejor no es lo correcto. Si uno utiliza un CAD para hacer un análisis que no sea para trazar un plano que sea como el de una casa o algo así, pues, sino para hacer algo a otra escala distinta, pues a lo mejor no es lo correcto, pero no me parece que de por sí sea malo utilizar, al contrario, yo creo que hay que utilizar cada herramienta para lo que es. Si se está utilizando el CAD para lo que es el CAD y el SIG para lo que es el SIG, me parece fantástico. Perfecto. Después, Janet Arauz nos indica que gracias por la charla, muy interesante. Soy partidaria de la construcción conjunta del conocimiento científico. Y ahorita tengo Noelia. Si gustas, puedes hacerle el comentario a don Víctor.
Bueno, muchas gracias. Bueno, primero agradecer por la charla muy interesante y por la iniciativa también a la escuela. Estoy desde Argentina, soy graduada de la Universidad de Costa Rica, por eso me sumé a la actividad, me enteré. Y me pareció súper interesante, sobre todo lo que decías respecto, ¿no? Que a veces también se asocia el tema de la aplicación, usar SIC como una herramienta tecnológica, y como que hay mucha gente que entiende eso como pérdida, ¿no?, de rigor teórico, como bueno, aprieto un botoncito y con eso hago algo, y me parece que justamente ahí lo disciplinar y el fuerte de cada uno, en mi caso soy geógrafo y digo, las metodologías de geografía que uno aplica en el SIC, bueno, es conocimiento que uno tiene, entonces un poco el comentario era con esto, de que a veces se habla en la actualidad mucho de geografía aplicada, y yo he visto varias publicaciones donde lo mencionan como que fuera solo aplicación y como que eso le quitaría, digamos, reconocimiento científico. Y la geografía aplicada, la diferencia que tiene con la geografía pura o clásica, es que está pensada con un fin de ser útil a la sociedad. Pero eso no implica que se pierda el rigor científico al momento de realizar geografía. Entonces creo que lo que mencionás es súper interesante y, digamos, yo te agradezco porque es como también poner en valor el conocimiento científico y pensar al SIC no como una herramienta tecnológica solamente, sino como una herramienta metodológica y conceptual que requiere justamente de formación para una buena utilización. Así que te agradezco muchísimo, muy clara la charla, Víctor. Perfecto. No, yo creo que la clave es lo que has dicho tú, la palabra es rigor. Mientras se mantenga el rigor y mientras las cosas se hagan dentro de un marco sólido, un marco teórico, pero no tiene solo por qué limitarse a lo teórico o ser muy académico, por decirlo así, puede ser muy, muy aplicado. Y justo en el caso de los SIG y la geografía, además, es bastante, vamos a decirlo así, paradigmático en sentido, bueno, y clásico, en el sentido de que antes de que existieran los SIG, cuando se empezó a desarrollar lo que se ha llamado geografía cuantitativa, aquello los geógrafos clásicos lo veían como algo como, oh, con números, ¿cómo es eso de hacerlo? ¿No? En el campo mismo del análisis del terreno, la geomorfometría, pues todo eran caracterizaciones más cualitativas y de repente la gente empieza a decir, no, pues vamos a caracterizar cosas con números, vamos a decir si esto es un valle, con cifras, vamos a dar valores de cómo es el terreno. Y hoy, pues obviamente lo que se puede hacer hoy con geomorfometría, análisis del terreno, con un modelo de terreno en base a números, es muchísimo más potente que todo lo que se hace, que no quiere decir que lo de antes fuera inválido, hay que mezclarlo todo, pero el hecho de cambiar el enfoque, pues es siempre enriquecedor, siempre que se mantenga pues un rigor. En el caso de pasar a la geografía cuantitativa, pues si usamos números, te da un rigor matemático, hay que hacer las cosas bien desde ese punto de vista de que estamos usando cifras y que tenga, pues, cuando le asignamos a unos valores un significado físico, de si hay una pendiente del agua, bueno, pues es riguroso, porque efectivamente el agua va hacia abajo. Eso lo dice la física, el de rigor de lo que sabemos, ¿no? Entonces, siempre que se mantenga, yo creo, ese rigor, es la clave. Y también, era lo que dices de un poco el llegar a la herramienta con conocimiento, ¿no? A mí, yo siempre que cuento algo o que doy alguna clase de GIS, y siempre, bueno, pues siempre hay que hacer algún elemento de cartografía, ¿no? Aunque sea una clase que yo explico, pues como digo, el marco de geoprocesos ese que he desarrollado yo, y al final hay que hacer un mapa, ¿no? Entonces, en el GIS, lo que muchos olvidamos, muchas veces la gente se olvida, es que cuando tú trabajabas antes como analista de datos o como geógrafo, a ti el mapa ya te lo habían hecho. Tú comprabas un mapa que ya estaba, tenía colores, las líneas tienen un grosor, y ahí había un trabajo muy elaborado de un cartógrafo. Ahora eres tú el cartógrafo. Entonces yo a veces pregunto, bueno, vamos a hacer un mapa. ¿Cuántos de aquí habéis leído algún libro sobre cómo hacer mapas? Y casi nadie levanta la mano. Y digo, ¿cuántos habéis hecho un mapa? ¿Cuántos habéis entregado un mapa a un cliente? Y casi todos han hecho un mapa. Entonces, ¿cómo eso es el equivalente a, como siguiendo el ejemplo que me gusta usar, he escrito una novela sin nunca haber estudiado nada de gramática, de ortografía, de sintaxis? Es fundamental, ¿no? Y la gente va a hacer un mapa. Pues bueno, yo voy allí, hago mis colores, etcétera, que quede bonito, pero no, hay que saber que hacer un mapa es muy difícil y hay mucha teoría detrás que se ha desarrollado a lo largo de muchos años y que, bueno, los cartógrafos, seguro entre los que nos están oyendo hay cartógrafos más puros, por decirlo así, han estudiado años para ser buenos cartógrafos. Y el GIS es una herramienta maravillosa para hacer cartografía, pero no nos tiene que dar esa ilusión de que cualquiera es un cartógrafo ahora. No. Es cartógrafo el que sabe hacer cartografía, la haga con un lápiz o con un SIG. Entonces, eso es lo importante, saber cartografía, saber
todos esos detalles de la disciplina de la cartografía. Lo mismo con la geografía, con lo que sea. Claro. Muchas gracias, Noelia. Don Víctor, por ahí también tenemos un comentario de Carlos Calvo que dice: muchas gracias, Víctor, excelente enfoque. Nada más pone que recomiendo que mejor si todas las diapositivas fueran en español. Sí, pues he ido traduciendo porque lo tenía, esas citas no las he traducido, al final las he ido traduciendo un poco sobre la marcha. También lo de verdad que lo he pensado, la tenía así, pero bueno, dicho, las voy a tener en inglés. Asumo que bueno, mucha gente, la mayoría de gente habla inglés, pero para el que no las entienda, pues por eso las he ido traduciendo un poco para aclarar un poco. Pero exacto, agradezco el comentario, sin duda. Ok, después dice William José Parra, dice: soy profesional en administración ambiental. Mi pregunta: ¿cómo podría como novato en SIG tomar una ruta avanzada? No tomes la ruta avanzada. Si entiendo que ruta avanzada es el atajo o la ruta rápida, no tomes la ruta avanzada, porque eso es igual tomarla y darle la vuelta a la pregunta. Yo soy un profesional del SIG, ¿cómo tomaría la ruta avanzada en administración ambiental? Seguramente no recomendarías a nadie que tomara esa ruta, que fuera, sino que estudiara lo que hace falta para ser un buen administrador ambiental. Pues lo mismo para el SIG. No hay rutas avanzadas y, hombre, hay formas más eficaces, más eficientes de estudiar y de aprender y de, bueno, pues depende, en tu caso, si se dedica uno a la administración ambiental, pues a lo mejor hay unas partes del SIG que son más relevantes, entonces, bueno, pues centrarse en esas partes, pero los atajos en esto del conocimiento no funcionan. Ok, después, Charon Alfaro nos indica recomendaciones para aplicar SIG a la ciencia ciudadana, si se puede. ¿Qué se entiende por ciencia ciudadana? No entiendo muy bien la pregunta. Acá, ciencia ciudadana, básicamente, tal vez, Víctor, para ponerte, digamos, en contexto, se le dice a cuando las personas tienen acceso a herramientas que les permita a ellos mismos colectar información, o sea, empoderarse, por así decirlo, de lo que es la situación para colectar, digamos, elementos cartográficos que tal vez no están, digamos, mapeados, por así decirlo. Bueno, pero yo creo que el SIG ya se está aplicando a eso. Si lo que se está haciendo es a la creación, bueno, lo que en inglés llaman VGI, ¿no? La información geográfica creada voluntariamente, ese tipo de cosas, ya se está aplicando el SIG, porque si tú colaboras con OpenStreetMap y vas con tu GPS, tomas unos datos, eso ahí hay un SIG entre medias. No es un SIG-to-SIG clásico de escritorio, no es un ArcGIS, no es un QGIS, pero hay un SIG. Tú vas con tus datos, los tomas en el campo con tu GPS y luego vas a la página web de OpenStreetMap, que tiene sus mecanismos para compartir esos datos, para editarlos, para corregirlos. Hay mecanismos de verificación de la corrección de esos datos, etcétera, etcétera. O sea que ya se está utilizando el SIG. No creo que haya recomendaciones más allá de utilizar correctamente las ideas del SIG, ¿no? Que sea lo que comentaba antes Noelia, riguroso, que se utilice el SIG de forma rigurosa, sea por parte de un profesional o sea por parte de los ciudadanos. Los ciudadanos a veces pensamos que eso de que lo puede utilizar todo el mundo, que sea más democrático, quiere decir que tienen menos conocimiento. Pues puede ser que uno no sea un experto geógrafo o cartógrafo, pero el conocimiento que hace falta, a lo mejor para recoger un punto con un GPS, pues no es tanto. Entonces, simplemente que aquel que utilice eso sepa pues lo que hace falta, saber utilizar bien el GPS, saber utilizar las cosas correctamente, y eso es lo que yo diría, ¿no? Perfecto. Después, Gabriel Corrales nos indica cuando se desarrolla una aplicación sabiendo que el usuario no es profesional, sino, por ejemplo, el encargado de la toma de datos en campo, si es recomendable seguir los principios de facilidad y de interfaz amigable, ¿cierto? Claro, si yo me refiero, el software hay que hacerlo que sea agradable de usar, etcétera, pero, como digo, no inducir error. En el caso de que alguien tome datos en campo, pues hombre, si uno va al campo y todo lo que tiene que hacer es situarse en un punto, apretar un botón para recoger la coordenada y decir si lo que allí hay es un árbol o una carretera, pues bueno, no hay mucho lugar a error. Yo me refería más a algunos software que tienen un poco más imaginemos que en ese profesional, ese usuario profesional, como dicen, no es un profesional de la cartografía, básicamente no tiene que hacer mucho de SIG, mucho de cartografía, pero imaginemos que lo que tiene que ir a reconocer en campo es el tipo de especie vegetal que hay. Bueno, pues yo no soy partidario de que ese usuario se le den facilidades ahí para que sea la máquina, digamos, la que haciendo una foto reconozca la especie.
soy más partidario de que el señor o señora que vaya allí al campo tenga unos conocimientos de botánica. A eso es lo que me refiero. No intentar decir, pues esta persona puede efectuar esta toma de datos y esa identificación de ese elemento en campo, a pesar de no ser un profesional. Bueno, puede no ser un profesional de la geografía, porque eso no es una labor de gran profundidad geográfica o cartográfica, pero si lo que hay que identificar es una especie botánica, pues sí que hace falta una cierta profundidad en ese conocimiento de la botánica. Y eso es lo que no habría que facilitarle o darle una herramienta que, bueno, pues le permita creer que sabe que está haciéndolo correctamente cuando a lo mejor no lo está haciendo así. Ok, después, Marcelo Cubero nos indica, muchas gracias, un honor poder escucharlo. ¿Qué hacer como desarrolladores SIG para que nuestro trabajo sea valorado debido a que otros profesionales incursionan en el desarrollo sin tener el conocimiento base? Buena pregunta. Bueno, yo creo que claro, es un mundo peculiar el desarrollo de SIG, ¿no? Porque por una parte, los que yo mismo, ¿no? Los que nos dedicamos a esto, no somos programadores 100%, no somos ingenieros informáticos, tampoco somos geógrafos. En este mundo del desarrollo de SIG venimos de muchos lados. Yo soy ingeniero de montes, hay gente que viene de otras ingenierías, hay gente que es informática pero tiene interés por la cartografía, hay cartógrafos que tienen interés por la informática. Al final yo creo que tenemos que intentar hacer que al hacer un poco como de paraguas, que integramos varias disciplinas, pues mantener ese rigor, ese buen hacer en ambas disciplinas es lo que creo que hace que se valore nuestro trabajo. Yo creo que al final, si en este campo, como dice ahí el compañero, llega alguien que a lo mejor sabe de informática, pero no sabe tanto de geografía, puede hacer un producto que sea cojo en ese sentido, en esa parte. Si es al revés, alguien que sepa de geografía, pero es un mal programador que sabe hacer 4 cositas, pues puede hacer algo que desde el punto de vista de informática sea también deficiente. Yo creo que lo interesante es buscar quizá el que no haya ninguna de esas patas que sea más fuerte o más corta que las otras, sino que esté equilibrado, que seamos buenos profesionales en todas esas disciplinas. No ser un buen programador, aunque no seamos un magnífico programador, un gran experto, y ser un buen geógrafo, conocer esos conceptos de la geografía, de la cartografía, etcétera, aunque no seamos un experto tampoco en eso. Mezclar eso es de una forma equilibrada. Yo creo que eso es lo que nos va a permitir luego reivindicar que nuestro producto es mejor. Es mejor, yo creo por lo menos que es mejor el producto que puede hacer alguien que es solvente como informático y es solvente como geógrafo, mejor que alguien que es un fuera de serie en la informática, pero deja que desear en la geografía. Y eso es también un enfoque que yo le he oído a veces, ¿no? Desde el geógrafo o el experto en que dice, bueno, yo me aprendo a programar en 4 tardes y ya lo tengo, o el informático dice, yo me aprendo 3 conceptos de proyecciones y ya sé lo que hay que hacer. No, yo creo que es mejor estudiar ambas cosas en profundidad, obviamente no en toda profundidad porque no da el tiempo a estudiar 2 cosas con la misma profundidad que solo una, pero equilibrarlo, que esté equilibrado nuestro saber en las 2 ramas. Y eso yo creo que hará que nuestro trabajo sea más sólido. Perfecto. Raquel Espinosa dice, muchas gracias, excelente. Jania Vega dice, Ella. excelente charla, muchas gracias, Víctor. Después, Giancarlo Franceschi nos indica, bueno, primero, muchas gracias por la charla. Me gustaría saber cuáles son los retos que tiene el software QGIS para el futuro desde la perspectiva de Víctor como desarrollador. Pues no sé, porque no hay definidos unos retos. Además, el desarrollo, el crecimiento de QGIS es, en cierto modo, es bastante orgánico. Se va haciendo lo que van necesitando los usuarios, lo que los desarrolladores quieren hacer, lo que hay gente que paga por desarrollar, ¿no? Las necesidades de alguien que paga a alguien para hacer un desarrollo que luego acaba estando en QGIS. Y bueno, luego todos sabemos que QGIS es un proyecto que tiene su parte núcleo, que es muy potente, pero luego tiene todo ese ecosistema de plugins que, bueno, ahí los intereses de la gente son de lo más dispar. Hay gente haciendo pequeños plugins que valen para algo muy específico, hasta grandes plugins que hacen cosas pues más potentes o más genéricas. Entonces yo creo que no hay así un reto, una dirección que diga, bueno, el siguiente paso grande que hay que hacer. No, yo creo que simplemente hacer más funcionalidad, que funcione bien, que tenga buen rendimiento. Y bueno, pues que sea lo que se busca en todo software que tenga una madurez ya con la que tiene QGIS, que es que sea un software estable, que tenga unas dinámicas de desarrollo bien definidas, de forma que no haya pues, versiones que de repente salgan muy malas y tengan muchos fallos, sino bueno, como proyecto que funcione como un proyecto maduro. Yo creo que se ha llegado ya a una buena madurez y es continuar manteniendo esa madurez
aumentando la funcionalidad y sobre todo dando facilidad para que en función de eso, en base a eso, se construya más comunidad, se construya más plugins, más funcionalidad, etcétera, etcétera. Yo creo que eso es un poco el enfoque de QGIS, así, resumiendo rápidamente. Perfecto. Y como comentario, bueno, ya de cierre, Carlos Calvo nos indica, el éxito es el reflejo del mayor de tus esfuerzos, tus resultados hablarán por ti mismo y te brindarán el valor agregado diferencial. Eso está. Pues sí, Perfecto. estoy de acuerdo. Entonces, más bien, don Víctor, con esto yo creo que cerramos. Aquí, esto está el certificado que te vamos a hacer llegar ahí entrega de reconocimiento, digamos, a la charla. Agradecerte nuevamente desde parte del comité, digamos, organizativo de lo que son las jornadas. Y gracias también a todos y todas las que se pudieron conectar y que próximamente van a estar en los talleres. Ahí también les hacemos desde ya una invitación para la semana de los SIC, que vamos a tener la tercera semana de noviembre. Ahí vamos a tener también una serie de actividades. Y espero que terminen de pasar un buen día, que les vaya muy bien y que se encuentren muy bien. Y nuevamente, muchas gracias, don Víctor. Nada, gracias a todo el mundo que ha participado en la charla, a los organizadores, al público. Para mí un placer y me alegra que haya salido bien y que haya gustado al público. Muchas gracias. Sí, excelente. Bueno, buenos días y saludos.